enviamos un cordial saludo a cada uno de ustedes, más aún a aquellos que seguramente nos vemos involucrados, motivados a tener que juntarnos en estos espacios de intercambio, comunidades de aprendizaje, maestros en servicio, maestros de la formación inicial, estudiantes de la formación inicial, y todos aquellos que estamos en eso, ¿no? En eso de qué hacemos para que nuestra educación llegue a ese nivel de transformación que responda a las demandas de nuestros tiempos. Entonces, por eso estamos aquí el día de hoy. En tanto, quiero compartir con ustedes que desde nuestra escuela de Educación Superior Pedagógica Pública, Ignacio Amadeo Ramos Olivera, de la provincia de Yungay, queremos compartir en esta oportunidad ciertas ideas, ciertas iniciativas que de pronto estamos intentando hacer. O sea, estamos en ese intento de querer hacer algo diferente que lo hemos venido haciendo con antelación, ¿no? Y vamos a ver qué sucede, qué pasa, estamos aprendiendo las prácticas basadas en evidencia. Estamos ahora en el tramo 1, ¿no? Que lo iniciamos desde el mes de abril con las estudiantes del nivel inicial, el 7º ciclo. Pero no puedo entrar de manera directa a tener que dar una explicación de lo que viene a hacer estas prácticas basadas en evidencia, sin antes, a manera de preámbulo, comentarles ciertas ideas, ciertos comentarios que hemos venido escuchando, y seguramente me van a dar la razón. ¿Qué se dice, no? De pronto escuchamos teoría. Teoría es cuando usted lo sabe todo, pero nada funciona. Nada funciona. Teoría. O como que también hemos escuchado bastante práctica. Y la práctica es cuando todo funciona, pero no sé cómo es que llegó a ser funcional. O cómo es que sucedió. El por qué fue funcional esta práctica. No podemos entender. Son comentarios que de pronto se han ido recogiendo desde nuestras experiencias prácticas que venimos aprendiendo, y que según, ¿no? Nos ponemos a pensar y decimos, ¿qué hay de cierto en esto, ¿no? En esto, ¿no? En esta separación, creo yo, de que existe y hay la necesidad de que superemos estos desencuentros que existen entre la teoría y la práctica. Y a eso nos debemos de motivar nosotros, los maestros, a tener que buscar la manera de cómo hacemos que estas teorías y la práctica tengan que encontrarse en nuestra practicidad. Es a ello que encontramos nosotros desde este planteamiento de propuesta, promover estos encuentros entre la teoría y la práctica. Pero sin embargo también podemos conocer de que existe mucho miedo, mucho temor de nosotros los maestros, y decimos, ¿no? No nos enseñaron para ser maestros transformadores en nuestra formación inicial. Como que nos han enseñado para poder repetir, para poder cumplir ciertas estructuras, ciertas formas. Como que no hemos encontrado una formación en donde nos reten, nos desafíen a que podemos ser capaces de dar propuestas, de transformar ciertas ideas que en una época fue funcional, pero que a estos tiempos ya no son. Entonces, es una brecha ahí, en donde nos hemos ido quedando muchos de los maestros, ¿no? Y pues nosotros estamos en ese intento de querer dar esto
estos estereotipos. Es una decisión que nos corresponde tener que asumirlo desde el campo educativo, ¿no? Y por ello tenemos la intención de inyectar en las estudiantes de formación inicial para que ellas asuman estos desafíos y podamos mínimamente tener que responder a estas preguntas, por ejemplo, ¿no? ¿Qué deberíamos seguir haciendo de esas prácticas que seguramente en una época fue funcional? ¿O qué deberíamos dejar de hacer de todo eso que seguramente ya lo conocemos? Y por último, ¿qué deberíamos de reinventar de manera creativa? ¿No? Son desafíos a tener que reimaginar la educación y conformar un sistema que responda, que garantice lo equitativo, lo eficaz, lo resiliente, ¿no? Que garantice una calidad transformadora. Esta transformación es una demanda mundial, que muy bien incluso lo encontramos dentro del nuevo contrato social, ¿verdad? El desafío lo tenemos que asumir cada uno de nosotros, ¿no? ¿Y cuándo vamos a asumir esos desafíos? Cuando nosotros entendamos el por qué y cómo debemos de educar para estos tiempos. De qué manera nos corresponde tener que enseñar, cómo debemos de organizar estos aprendizajes, tanto en la formación inicial como que también dentro de la educación básica regular, ¿no? Hablamos mucho del enfoque por competencias y como que no lo interpretamos hasta ahora a la manera que demanda la necesidad y la realidad social. Entonces, ahí es donde nace nuestra pregunta, ¿no? ¿Cómo conducimos entonces esta práctica basada en evidencias como intención dentro de nuestra escuela de formación inicial, ¿no? Y para ello, quiero compartir con cada uno de ustedes lo que hemos venido desarrollando hasta este momento, ¿no? Como les comentaba, en el primer semestre, nosotras iniciamos con estas prácticas y pues iniciamos con la presentación, con la intención de, a ver, acá. En el semestre 1 fue nuestro primer intento, ¿no? De tener que trabajar con las estudiantes del séptimo ciclo esta forma de prácticas basadas en evidencia, ¿no? Y para ello, pues, nuestras estudiantes, que a continuación se les presenta, ellas hicieron todo un trabajo de investigación de prácticas educativas que ya existen, ¿no? El estudio de todas esas prácticas para que ellas a partir de eso tengan que proponer o darle ciertos puntos agregados que, que se acomode a la necesidad de estos tiempos y como que también tratando de alcanzar lo que dice el enfoque por competencia. ¿Concerniente a qué? ¿No? Concerniente a la planificación a corto plazo, ¿no? Es nuestra intención, ¿no? ¿Cómo podemos hacer una planificación a corto plazo que alcance el logro de competencias de nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, hicieron todo ese trabajo de investigación nuestras estimadas estudiantes del séptimo ciclo. Para ello, también nosotras, una vez que ellas han hecho todo ese trabajo de análisis, investigación, luego lanzaron sus propuestas y desarrollaron una presentación
de su propuesta ahí en la misma escuela, en donde pues pusieron, ¿no? Pusieron en público las estrategias, la gestión de sus materiales, la gestión de sus recursos, e incluso se convocó a un grupo de estudiantes para que ellos, a manera de que vivan ese momento práctico, ¿no? Con ellos y que en ese momento se pueda utilizar el recojo de evidencias y en este caso fílmicas, ¿no? Videográficas. No bastaba con tener que hacer el registro del cuaderno de campo, sino era indispensable y prioritario que se tenga que gestionar la filmación para el recojo de evidencias, ¿no? Eh, eso sí que se desarrolló esto, ¿no? Se desarrolló ahí en la escuela, se invitó a los especialistas de la UFRPI, quienes tuvieron a bien tener que visitarnos para poder incluso regalarnos espacios de discusión, de reflexión y de aportes técnicos, ¿no? Entonces, miren, como podrán ver, se hizo la gestión de materiales, ahí las chicas estaban haciendo la práctica con los niños, y todo esto pues con esa intención, ¿no? De que ellas identifiquen su práctica, se miren luego en sus videos que ellos mismos se han filmado, de su actuar, ¿no? De su actuar, de cómo ellos ponen en ejercicio ese conjunto de actuaciones para desarrollar una actividad de aprendizaje, ¿no? Entonces, eso ha sido nuestro primer intento, pues, ¿no? El tener que inyectarlas. Aquí, por ejemplo, presentan sus propuestas, ¿no? De proyectos de aprendizaje, proyectos direccionadas a la investigación, a la resolución de problemas, a la generación de productos, ¿no? Pero que le han dado ciertos toques, algo bastante creativos, ¿no? Creativos para ellas y algo más divertido. Pero lo más interesante de esta práctica, de esta primera intención, ha sido de que estos estudiantes terminaron en esto, ¿no? Una vez de que han hecho su planificación, lo han llevado a la experimentación, han recogido sus evidencias, al final, después del análisis de sus evidencias, ellas han podido construir una, em, eh, esto, ¿no? A tener que hacer un artículo de revista, ¿eh? Un artículo de revista que a bien les ha ayudado bastante, ¿no? Les ayudó bastante para que ellas puedan dar a conocer sus impresiones, su nivel de reflexión, ¿no? Y la motivación para que puedan seguir mejorando esta práctica. ¿Ya? Entonces, eso ha sido nuestro primer paso y en este segundo semestre, pues ya estas prácticas basadas en evidencia lo estamos implementando con las estudiantes del 10º ciclo del nivel inicial, ¿no? Entonces, ¿y qué estamos haciendo con ellas, no? Con ellas estamos haciendo lo mismo, ¿no? Eh, eh, para ello voy a compartir otra vez esta presentación para poderlo ver mejor. A ver, a ver. Bien, entonces ahora sí voy a presentar, voy a compartir la pantalla.
Ahí está. Entonces, como les decía, ¿no? A partir de esto, pues nosotras iniciamos con estos procesos, pero seguramente muchos de ustedes se preguntarán, ¿no? ¿Pero qué entendemos por estas prácticas basadas en evidencia? ¿De dónde sacamos? ¿Cómo es que se nos ocurre a nosotros tener que desarrollar esta, este planteamiento, ¿no? Eh, las prácticas basadas en evidencia están consideradas como, eh, a ver, ahí está. Las prácticas basadas en evidencia es un aporte que hemos cogido de este personaje llamado Joaquín Gairín Sayán, quien considera a esta idea como un planteamiento educativo, ¿no? Como un planteamiento educativo. Entonces, eh, Joaquín Gairín actualmente es un catedrático que viene desarrollándose en la Universidad Autónoma de Barcelona. Es un catedrático didáctico en organizaciones escolares, ¿no? De manera específica. Él nos propone, nos dice de que las prácticas basadas en evidencia siempre van a estar apoyadas con los datos de la investigación, ¿no? Sean internos como externos. Es por eso que yo de manera preambular comentaba y decía de que no, estos desencuentros ya no deben de existir, sino es momento de articularlos, mantenerlos juntos, ¿verdad? Para poder incluso llegar a una reflexión y la toma de decisiones. Más que todo eso, ¿no? Y lo que hoy en día necesita el docente, el maestro, desde mi punto de vista, es esa capacidad de poder de construir su práctica, identificar su práctica. Si no llegamos a ese nivel de reconocimiento, eh, no vamos a poder ver qué es lo que estoy haciendo mal, cómo debo de mejorar y desafiarme a tener que cambiar mi práctica, ¿no? Entonces, es eso lo que nos motiva a que nosotras desde la formación inicial tenemos que inyectar en nuestras estudiantes a que lleguen a ese nivel de deconstrucción, que ellos identifiquen, que ellas analicen, pero desde el lado de la investigación para que luego otra vez vuelvan a la práctica, conecten con la investigación, vuelvan a la práctica, hagan todo ese ejercicio experiencial. ¿Qué más? Es eso lo que de manera específica nos trae las prácticas basadas en evidencia. Es decir, que nosotras, las maestras, comprendemos esto como un planteamiento, ¿no? Educativo eh, que nos lleva a tener que hacer una planificación en el momento que diseñamos, en el momento que desarrollamos nuestra práctica educativa, vamos a ir tomando decisiones, ¿no? Decisiones para poder seguir reestructurando, si es necesario, nuestra práctica educativa. Entonces, Joaquín Gairín nos habla de procesos, ¿no? Nos habla de procesos. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿De qué manera? Y en eso, pues, nos da a conocer que debemos de primero pasar, ¿no? Tenemos que tener ese encuentro con la parte explorativa, ¿no? La investigación, a eso hace referencia, ¿no? La exploración. ¿Qué más? El descubrimiento, ¿no? El descubrimiento cuando nosotros lanzamos las propuestas y luego llegamos a la parte experimental, ¿no? La experimentación, donde nos vamos a la práctica educativa, a poner, a ver, ¿qué tanto esto lo que estaba proponiendo, a ver, me va a servir, me sirve, me es útil, no me es útil? Y luego llega la parte de la interpretación, ¿no? Esta parte de la interpretación, fase de la interpretación denominado, es donde ya identificamos, ¿no?
identificamos el análisis de mis evidencias. O sea, en mi parte experimental yo recojo evidencias para luego interpretarlas. En esta interpretación retengo resultados, ¿no? Datos específicos de mi práctica educativa. Es el reconocimiento, o sea, los datos que recogemos no es del estudiante, sino es del ejercicio, del actuar de la docente, del actuar en este caso, de nuestras practicantes, ¿no? De las estudiantes de la formación inicial. Cómo ellos ponen en ejercicio su práctica, cómo actúan en su práctica, ¿no? Para que ellos se puedan ver y puedan interpretar luego eso. Y termina esto con el momento de impacto, ¿no? Ese momento de impacto hace referencia a prácticamente a ver qué de bueno yo lo considero de impacto de esta práctica que vengo desarrollando y para poderlo recomendar, ¿ven? Entonces, esta práctica basada en evidencia es una propuesta de mejora, ¿no? Que está basada en fundamentar las prácticas educativas en evidencia. Entonces, sin evidencia, sin el recojo de evidencias, no voy a poder llegar a tener que lanzar nuevas propuestas, ¿no? Es necesario tener que tener evidencias para luego fundamentarlas y poder lanzar mi propuesta de mejora. De esta manera lo voy a hacer, como quien dice, ¿no? Entonces, ese es el marco, ¿no? Acá tenemos como evidencias fotográficas el momento donde las chicas están haciendo el análisis, la investigación. También luego hacen la propuesta, el diseño de propuestas, después de haber hecho todo un proceso de análisis e investigación. Estos espacios han sido desarrollados de manera colaborativa, cooperativa, para que entre ellas también se puedan apoyar y se puedan motivar en todo este trabajo. Posterior a esto, al diseño de las propuestas que ellas van sistematizando, pues ellas se han ido a la práctica. Después de haber ido a la práctica, ellos han tenido en los últimos días, han retornado de la práctica, o sea, ya lo han puesto en ejercicio, han recogido evidencias. Estas evidencias fílmicas, sus propuestas de manera sistematizada, se han podido optimizar utilizando la plataforma Microsoft Teams, ¿no? Allí ellas están almacenando todos estos recursos para que sigan ellas en todo este estudio, ¿no? De investigación, ¿no? Y pues estamos, como les decía, ¿no? Ahora nos encontramos en este tramo 1 de estas prácticas basadas en evidencias, y para ello pues ellas han hecho una socialización, ¿no? De sus resultados, de todos esos procesos que ellas están experimentando, están teniendo una experiencia de entre como que es un trabajo bastante forzado para ellas, porque aparte tienen que llevar su práctica y aparte tienen que hacer todo este trabajo de sistematización. Entonces, pero seguramente les va a servir de mucho, ¿no? Porque están aprendiendo a identificar qué cosa es lo que de pronto es tan servible y qué cosas seguramente ellas mismas deciden que no van a volver a hacer, ¿no? Entonces, ahora vamos a escuchar los testimonios que ellos van sistematizando de manera así resumida. En Hablando del Corazón buscamos información sobre 3 temas importantes, que son proyectos de aprendizaje, las sesiones de aprendizaje y sobre los proyectos comunitarios. El proyecto de aprendizaje, según los autores de John Dewey y William Kilpatrick, trabajaron bastante para dejar la educación tradicional atrás. O sea, ¿por qué? Porque la tradición aprendizaje tradicional era de que solamente te imponían solamente educación de memorística, pero no te dejaban desarrollar tu creatividad.
De ahí, digamos de que en esta parte no se nos ha hecho sencillo también, porque hay otros niños que a pesar de que ya tienen la edad que tienen, les dificulta todavía la parte del desarrollo del lenguaje, no se hace, todavía no se comunican adecuadamente. Y ahí tenemos, perdiendo las necesidades de nuestros niños. Tenemos las decisiones desarrolladas. En cuanto a las decisiones, sigo aprendiendo y comprendiendo sobre las capacidades de desempeño y criterios. En este momento, la estudiante nos está compartiendo prácticamente parte de su reflexión, ¿no? De lo que ella está identificando desde el análisis de sus evidencias, ¿no? Está identificando qué aspectos, qué cosa aún le cuesta y todo eso, ¿no? Del propósito, ¿no? Como bien vemos, todo va enlazado partiendo desde la actividad. De esta actividad vemos qué competencias vamos a utilizar, qué capacidades van a desarrollarse y el desempeño que se toma dependiendo de la edad. El propósito va, como bien nos dijo la maestra, va tomado de las competencias. Entonces, nosotros hemos ido logrando entender desde la ayuda de la profesora, de nuestra maestra Roxana, de cómo debe de ir llenando una sesión. Después tenemos la parte que voy a seguir haciendo con los niños a salir del campo, porque el campo les encanta a los niños y mediante ellos interactúan con el campo, con el medio ambiente, es donde ellos más se sueltan y aprenden. Entonces, ¿qué tan interesante es esto, ¿no? De que nuestras estudiantes estén motivadas, estén inyectadas a que tienen que desarrollar este proceso de reflexión, ¿no? Que para que ellas mismas puedan tomar la decisión de cambio, de transformación, y que identifiquen qué cosa le está sirviendo y qué cosas ya no es tan servible a tener que seguir desarrollando en su práctica, ¿no? Este trabajo, el primer trabajo que estamos dando nosotros, va a resumir todas las actividades que estamos realizando, las reflexiones, las mejoras que tenemos durante esta práctica y también mereciendo el quehacer educativo. Ponemos todo nuestro empeño, en realidad, por mi parte, esfuerzo por mejorar el servicio educativo en relación estrecha con los padres de familia y poder educativo. Tengo a Miss Matar, que habla sobre las ideas de planificación que se vienen implementando a nivel internacional. En este caso tenemos el desarrollo de América Latina y el Caribe, que en la acá el testimonio de la estudiante ya va enmarcando, o sea, ella tiene desde otros marcos, está fundamentando su propuesta, ¿no? Es importante, o buscamos nosotros en nuestras estudiantes, que integren conocimientos que configuren su mapa mental, ¿no? Con nuevas ideas. Lo importante, la finalidad de esta formación es de que ellas ya se desenfoquen de ciertas hasta incluso ciertas metodologías que no se acomodan a mi realidad, a mi territorio incluso, ¿verdad? Esa es la intención. Y siempre, en todo momento, estamos intentando de que estas estudiantes optimicen el uso de los recursos tecnológicos, pero que esto pues no deja de ser solamente un medio, ¿no? Solamente un medio, ¿no? La investigación profunda, el análisis es lo más esencial, ¿verdad? Entonces, continuamos. En ellos se identifica que el quehacer de la planificación ha adquirido tales niveles de complejidad y amplitud que debe abordarse a través de un enfoque de competencias. Entonces, he tratado de escribir cada sesión que he llevado a cabo estas 2 semanas. Y es más interesante para los niños tocar, observar, experimentar con eso. También dejar que el niño sea autónomo de su propio aprendizaje. Seguir respetando el ritmo de aprendizaje de los niños. Tampoco no puedo estar exigiendo mucho a un niño cuando él tiene un ritmo. Seguir dando un empujoncito para llegar a un interés del niño. Como sabemos, todas sabemos que tenemos que dar alguna idea nada más, no de todo, sino solamente dar un empujoncito para que el niño salte y vea un interés sobre el tema.
Seguir haciéndolos trabajar en grupos para ver qué tanto de compañerismo tienen. En realidad yo también he empezado a hacer este tipo de trabajos en grupo y a través sí me ha servido mucho porque sí existe compañerismo con los niños. Seguir aprendiendo jugando y con dinámicas, seguir provocando la curiosidad del niño y animándolo a querer aprender cosas nuevas y seguir introduciendo nuevos conceptos de su entorno. ¿Qué debería dejar de hacer? Por ejemplo, en nuestras dinámicas al inicio de nuestra clase, seguimos utilizando las mismas canciones que nuestros docentes ya lo tenían con los niños. Entonces, yo por mi parte voy a dejar de utilizar canciones que los niños ya lo cantan todos los días. También puede dejar de ser utilizando las mismas dinámicas que cuando hacemos todos los niños, nuestros juegos, las canciones. También dejar atrás las fichas de trabajo. En esa parte es algo complicado porque, como sabemos, las fichas de trabajo están prohibidas, pero a veces los padres como que nos revuelven todo, como que nos dicen que no están trabajando muy bien. Entonces tratamos de, no tanto de fichas de trabajo, ¿no? Sino tratar de que ellos mismos realicen un trabajo o tal vez dar los dos, ¿no? Para que haya el consentimiento también de los padres, porque tenemos un choque con ellos. Entonces, también dejar a los niños, o sea, debería dejar de ser que los niños deban, por ejemplo, cuando dejamos un trabajo en las actividades, tienes que pintar con témpera o tienes que hacer con eso. Entonces, eso es lo que yo voy a dejar de decirle, ¿no? Entonces, haz con esto y lo vas a hacer todos así igual. Entonces, hay que dejar que los niños escojan su propio material, como ellos creen posible, o su propia creatividad de realizar un trabajo que ellos quieren. Ahora, ¿qué deberían reinventar de manera creativa? Nuevas dinámicas de juego, crear canciones, cuentos, adivinanzas junto con ellos, prever por nuevas estrategias de aprendizaje, optar por nuevas dinámicas para llamar la atención de los niños y generar más trabajos en grupo. Ahora, en la fase del impacto, llego a una conclusión o reflexión que aún nosotros seguimos acoplándonos al trabajo que las docentes ya han tenido antes. Y sigue, nosotros nos acoplamos y siempre decimos que, no, yo quiero el cambio, y hay veces que se puede, cierto, no se puede, pero yo llego a la reflexión que a veces se nos hace muy complicado porque ya está un método ya hecho. Entonces llego a la reflexión de que puedo hacerlo, si puedo hacerlo, puedo cambiar esa manera de realizar esa clase, o sea, tan tradicional como ya hemos visto. Entonces llego a la conclusión de eso. Entonces reflexiono y puedo cambiar, puedo tener otro método. ¿Qué dice, no? Bien, si bien es cierto, ¿no? Nosotros estamos promoviendo el impulsar el cambio, ¿verdad? La mejora de nuestra educación, ¿no? Esta mejora de la educación es una tarea permanente, continua, ¿no? Que no siempre va a estar acompañado de un éxito deseado, ¿no? Por ejemplo, ahorita estamos implementando esto como una intención de querer alcanzar ciertas metas o de transformar ciertas cosas o hacer algo diferente, ¿no? Pero no garantiza que vaya a ser exitoso, ¿no? Y es eso, ¿no? Lo exitoso, creo yo, o lo válido, vendría a ser a que estamos intentando querer hacer algo diferente, ¿no? Se trata de que nosotros los profesionales consigamos desarrollar actuaciones realistas, tan realistas, situadas, sistemáticas y progresivas, dirigidas todas estas a desarrollar, potenciar la calidad de la educación, que permita, por ejemplo, también desarrollar personas profesionales competentes, que favorezcan el crecimiento de toda esta organización educativa, ¿no? Eso al menos de manera bastante como que más directa es lo que nosotros intentamos, ¿no?
estamos convencidos de que podemos hacer el cambio, podemos al menos dar esos pasos de tener que eh, abrir ese muro que de pronto es un poco difícil, ¿no? Pero bueno, ahí estamos, en ese intento. Bien, vamos a escuchar a la siguiente estudiante que también nos deja cierto testimonio de su análisis de prácticas basadas en evidencia. Basada en evidencia es una oportunidad de reto de cambio en la educación para poder reflexionar respecto de nuestra práctica y nuestras instituciones educativas, pero para ello las evidencias nos ayudan a reflexionar a nosotros, ¿no? Llegamos a nuestra institución educativa, trabajamos con nuestros estudiantes, pero tenemos que reflexionar de acuerdo a la evidencia que nos dan nuestros niños. ¿Para qué? Para poder así nosotros autoevaluarnos y prepararnos más, ¿no? Y decir en fin, interrogantes, como decir, ¿dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Dónde queremos llegar? Entonces, de acuerdo a eso, pues nosotros vamos a superar, ¿no? Una sociedad donde que los niños, donde que he visto la situación, el hecho real de los niños, o sea, el interés y ese se basaba en su necesidad de cada uno de ellos, ¿no? Y mi proyecto, pues este proyecto ejecutado y ya lo vemos criterio de evaluación y acuerdo de propósito de aprendizaje, ¿no? En sesión de aprendizaje, también pues sesión de aprendizaje, proyecto que reta a los estudiantes, donde promueve el desarrollo cognitivo, la creatividad crítica y la resolución de problemas ante ellos, ¿no? Por ello, nosotros tenemos que plantear lo que son los conflictos cognitivos, donde que el niño le haga pensar, le haga solucionar el problema. El proyecto comunitario. Este proyecto comunitario es planificado mediante una reunión con los padres de familia. Pues yo tenía una opción, yo vi un problema en la institución educativa, o sea, implementar un biohuerto, pero no fue así como yo lo pensaba, ¿no? Es mejor con la coordinación de la maestra me dijo, ¿por qué no haces una reunión? Y de acuerdo de eso, ves la necesidad de los padres de familia y también de los niños. Y eso lo hice, pero ¿en qué quedó? Que los padres de familia no se basaron en donde yo lo tenía propuesto, o sea, el proyecto no, sino que ellos mismos proponieron para que, o sea, viendo la necesidad del aprendizaje de sus niños, con el desarrollo y elaboración de materiales didácticos para el propósito, o sea, con el propósito de la mejora de aprendizaje de sus niños, ¿no? Entonces mi proyecto pues, se basó en la elaboración de materiales didácticos. Fase de descubrimiento. Partiendo de mi primer proyecto, que partía, ¿no? O sea, que se veía en ese momento, entonces el problema era el despido y el maltrato de las mascotas. Entonces, referente a la observación, se realiza la negociación hacia los estudiantes, porque ya en la institución ya se trabaja con la negociación de los estudiantes y de acuerdo a eso pues se llega a obtener las propuestas, ¿no? Y con las siguientes interrogantes: ¿cómo protegemos a nuestras mascotas? ¿Por qué tenemos las mascotas? Entonces, de acuerdo a eso, pues para poder solucionar ese problema y el logro del propósito se seleccionan las competencias, ¿no? Y eso fue ejecutado el 5 hasta el 30 de septiembre, que duró un mes. Pero segundo, proyectos de aprendizaje y agrupaciones desarrollando la autonomía. Mi debilidad es donde que llegue a plantear situaciones significativas de alta demanda. O sea, no fue exactamente mi situación significativa donde carrega el niño para la resolución de manera autónoma. Aspectos de mi proyecto fueron favorables. O sea, respecto de ello, ¿no? Realizándose en el interés de los niños a partir de ello, o hecho que ocurre en la situación. En ese mi proyecto, mi debilidad fue donde que no le negocié con los niños, sino de aprender, lo planifiqué con la coordinación de la maestra respecto del interés y la necesidad de los niños. Actividades ejecutadas en las sesiones. Esas son las actividades durante primeras sesiones, donde mucho y poco, pues la maestra me llegando a ellos, ¿no? Y mis preguntas no es referido o
que ya algunos de ellos ya lo conocen como si fueran los siluetas, ¿no? Ya se cansan y una vez que se cansa, pues otro juega por acá, otro juega por allá. A corto plazo, que es muy importante, de los datos informativos, de una situación significativa que ya sabemos que surge a partir de las necesidades y de los intereses de los niños. El propósito de aprendizaje, ¿no? Que también tiene que estar poder interactuar con los estudiantes, ¿no? Bien, entonces estos han sido sus aportes del análisis de la sistematización de las prácticas basadas en la evidencia de las estudiantes del Perú. Bien, espero que haya sido de agrado de cada uno de ustedes. Son intenciones, son iniciativas, ideas de lo que de pronto se nos ocurrió a tener que intentar hacer, ¿no? Intentar hacer, a ver, vamos a ver qué resultados voy a poder obtener hasta el mes de diciembre del presente año. Y siempre, ¿no? El desafío como maestra es tener que promover a que este grupo de estudiantes que son las futuras maestras que van a formar nuestros niños de la educación básica regular, lleguen a tener la capacidad de poder deconstruir su práctica, de poder mirarse, ¿no? Entonces, a ver, a continuación, último, les voy a presentar este videíto, que es el punto clave de esta práctica basada en evidencias, ¿no? Este video ha sido filmado por la docente como aliado del aula, ¿no? Y también nosotras, las profesoras formadoras, venimos apoyando a las estudiantes para ayudarlas con las filmaciones durante el acompañamiento, ¿no? El acompañamiento pedagógico que desarrollamos. Entonces, y les alcanzamos para que ellas puedan llegar a hacer su análisis, su reflexión desde sus filmaciones. Entonces, a ver, vamos a escuchar a continuación, a ver, el videito. Muy bien. Ahora ya tenemos las semillas. Ustedes van a escoger las semillas que quieran. Ya ahí tenemos maíz. ¿Qué más tenemos? ¿Qué será esta semilla? Trigo. Ya, trigo. Ya, muy bien. Solo una o dos semillas nada más, ¿ya? Una o dos semillas. Bastante, ¿no? A ver, ¿qué es? Ese es aldedo. Ya. ¿Saben cómo colocarlo, no? Primero tenemos el algodón, ¿ya? Dentro del algodón van a guardarlo, van a guardarlo la semillita, ¿ya? Solo una semillita. Ya. Solo una semillita. Ya lo tienen. Bien, creo que ahora sí. Gracias. Gracias a esta evidencia, estoy segura que nuestra estudiante va a poder lograr identificar qué aspectos le corresponde tener que transformar, qué aspectos de su práctica, de su actuación, le corresponde tener que alejar, dejar, enterrar, y qué aspectos de su práctica seguramente no puede recuperar, ¿no? Lo puede seguir utilizando, porque seguramente ha sido algo bastante útil para que pueda alcanzar cierto propósito de aprendizaje para con sus estudiantes, ¿no? Entonces, sin este videíto, no podría
ser posible para que ellas puedan llegar a deconstruir su práctica educativa. Y, y creo yo, y comparto, de que esta experiencia que están teniendo las estudiantes, nosotras también las maestras, de una u otra manera, creo que puede dar algún grado de resultado. Bien, esto ha sido un compartir y esperamos de ustedes la colaboración para que seguramente nos puedan dejar aportes, sugerencias y nosotras seguir mejorando nuestra práctica. Muchas gracias y tengan todos muy buenas noches.